Hay un momento en la vida silencioso, casi invisible, en el que algo dentro de ti deja de luchar. No porque te hayas rendido, sino porque ya entendiste. Ya no discutes como antes. Ya no cargas el pasado con rabia. Ya no buscas respuestas desesperadamente, y aunque por fuera todo sigue igual, por dentro sientes algo extraño, una calma profunda, como si una etapa muy larga hubiera terminado. En las enseñanzas antiguas se dice que cuando un alma aprende su lección más difícil, no hace ruido, se despide en silencio. Si últimamente te sientes así, en paz, pero distinto, este video no llegó a ti por casualidad. Porque hoy voy a mostrarte 7 señales que indican que tu alma ya terminó su ciclo más denso y está soltando, suavemente, lo que ya no necesita cargar. A lo largo de distintas tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el Tao, se repite una misma verdad. El alma no viene a este mundo a acumular logros, sino a atravesar experiencias que la transforman. Cada persona carga un karma distinto, no como castigo, sino como diseño. Lecciones que no se aprenden con la mente, sino con el corazón, casi siempre a través del dolor, la pérdida y la renuncia. Pero llega un punto, poco hablado y profundamente sagrado, en el que ese aprendizaje se completa. El alma deja de repetir patrones, deja de reaccionar desde la herida y comienza a descansar. No es el final de la vida, es el final de la lucha. Cuando esto ocurre, la transformación no es externa ni espectacular, es interna, silenciosa y definitiva. Las señales aparecen sin aviso, cambios sutiles en tu manera de sentir, de soltar, de habitar el presente. Hoy vamos a recorrer esas señales, no para etiquetarte, sino para ayudarte a reconocer si tu alma ya cruzó ese umbral, ese que pocos atraviesan conscientemente. Señal número 7. El silencio que ya no incomoda. Hay una señal que suele aparecer primero cuando el alma ha terminado de aprender su lección más difícil. Es tan simple que muchas personas la pasan por alto, pero es profundamente reveladora. Antes, el silencio te incomodaba, te obligaba a enfrentarte contigo mismo, te llevaba a escuchar pensamientos que no querías oír y recuerdos que dolían. El silencio se sentía como vacío, como inquietud, como algo que necesitabas llenar con palabras, ruido o distracciones. Pero ahora, algo cambió. Hoy puedes quedarte en silencio sin sentir urgencia, sin necesidad de hablar, sin necesidad de justificarte o escapar. Y esto no es apatía, no es desconexión, es madurez espiritual. En las enseñanzas budistas se dice que la mente agitada teme al silencio porque en él aparece la verdad. Pero cuando esa verdad ya fue vista y aceptada, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en refugio. Eso es lo que empieza a ocurrirte. Ya no necesitas explicar tu historia una y otra vez. Ya no repites lo que te hicieron. Ya no justificas quién eres. No porque no importe, sino porque ya lo integraste. Tu alma ya no necesita hablar para sentirse válida. Ya no necesita defenderse para existir. Ya no necesita ruido para sentirse viva. Hay momentos, tal vez los has notado, en los que te quedas quieto, simplemente respirando. Y en lugar de ansiedad, aparece una calma suave, una calma que no pide nada, que no exige respuestas, que no empuja hacia ningún lado, solo está. Y ese estado es profundamente significativo. Cuando el alma sigue atrapada en su lección, el silencio pesa y duele. Pero cuando la lección ha sido aprendida, el silencio cambia de naturaleza. Se vuelve espacio, se vuelve descanso, se vuelve hogar. Tal vez ahora disfrutas más de los momentos en los que no pasa nada. Una tarde tranquila, un amanecer sin palabras,
una caminata sin objetivo, y lejos de sentir que pierdes el tiempo, sientes que algo dentro de ti se acomoda. Esto no es casualidad. Las enseñanzas antiguas explican que cuando una persona deja de forzar la vida, entra en armonía con su ritmo natural. En ese estado, el silencio no es ausencia, es presencia plena. Tu mente se relaja, tu cuerpo baja la guardia, tu corazón deja de anticipar peligros que ya no existen. Y por primera vez en mucho tiempo, no sientes que tengas que ser alguien distinto. Si últimamente puedes estar en silencio sin sentir vacío, presta atención. Si ya no necesitas ruido para huir de ti mismo, escucha esto. Esa es una señal clara de que tu alma ya no está luchando por entender. Ya entendió, ya atravesó el ruido interno, ya miró lo que dolía, ya integró lo que tenía que integrar. Por eso ahora el silencio no te incomoda, te acompaña. Esta señal suele aparecer primero porque marca el inicio de una despedida. No una despedida de la vida, sino de la lucha interna. El alma empieza a soltar el impulso de reaccionar, explicarse y defenderse. Empieza a retirarse suavemente del conflicto. Y cuando eso ocurre, algo muy profundo se pone en marcha. Si el silencio ya no te incomoda, significa que has dejado de huir de ti mismo. Y cuando dejas de huir, la transformación ya no necesita ruido. Quédate atento a lo que sigue, porque si esta señal resonó contigo, la siguiente va a tocarte aún más profundo. Señal número 6. La despedida sin resentimiento. Hay una señal que suele aparecer después del silencio interior. Es más sutil, pero también más profunda. Tu alma empieza a despedirse sin resentimiento. Antes, soltar dolía. Cerrar un ciclo se sentía como una pérdida. Decir adiós implicaba rabia, tristeza o la necesidad de entender por qué las cosas terminaron como terminaron. Pero ahora algo es distinto. Hoy puedes dejar ir sin odio, sin necesidad de culpar, sin cargar resentimientos ocultos. Y eso no significa que no hayas amado. No significa que no te haya importado. Significa que comprendiste. En las enseñanzas budistas se habla de la impermanencia. Todo lo que llega a tu vida cumple una función y luego cambia. Nada está destinado a quedarse para siempre. Cuando esta verdad se entiende solo con la mente, sigue habiendo dolor. Pero cuando se entiende con el alma, aparece la paz. Eso es lo que estás empezando a vivir. Ya no necesitas que alguien se quede para sentirte completo. Ya no te aferras a lo que se va. Ya no suplicas explicaciones que nunca llegarán. Puedes mirar una relación que terminó, una etapa que cerró o una versión antigua de ti mismo y decir en silencio, gracias por lo que fue, y seguir adelante. Antes, soltar te desgarraba por dentro. Sentías que perder algo era perderte a ti. Pero hoy sabes que no todo lo que se va te quita algo. A veces te libera. Has dejado de retener por miedo. Has dejado de insistir en lo que ya no fluye. Has dejado de forzar finales felices donde solo había lecciones. Y eso no es frialdad, es comprensión profunda. En textos antiguos se dice que el apego es una forma de sufrimiento silencioso, no porque amar sea un error, sino porque aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo impide que el alma descanse. Tú lo entendiste, por eso ahora puedes despedirte sin resentimiento, sin cerrar el puño, sin cargar el pasado como una deuda emocional. Tal vez has notado que ya no discutes con quien se aleja, que ya no persigues a quien decidió irse, que ya no luchas por mantener vivo algo que ya terminó. Y en lugar de vacío, sientes espacio, espacio para respirar, espacio para sentir, espacio para ser. Esa capacidad de soltar sin odio es una de las señales más claras de madurez espiritual.
porque solo quien ha aprendido profundamente puede dejar ir sin romperse. El Tao enseña que cuando dejas de resistir el movimiento natural de la vida deja de golpearte, y tú has comenzado a moverte con ella. No necesitas cerrar ciclos con dramatismo, no necesitas grandes despedidas. A veces basta con aceptar en silencio que algo ya cumplió su propósito y seguir caminando. Si últimamente has notado que puedes cerrar una puerta sin rabia, presta atención. Si puedes bendecir el camino de quien se va, escucha esto. Tu alma ya no está aprendiendo desde el apego, está aprendiendo desde la libertad. Y esa libertad no hace ruido, no se anuncia, no se presume. Se siente como una ligereza nueva en el pecho, como una calma que no depende de nadie más. Esta señal indica que tu alma está soltando las últimas ataduras emocionales. Está dejando de arrastrar historias que ya no le pertenecen. Y cuando eso ocurre, algo muy profundo se prepara. Porque si ya puedes despedirte sin resentimiento, significa que el peso interno empieza a desaparecer. Y esa ligereza que aparece no es casual, es la antesala de una transformación aún mayor. Quédate atento. La siguiente señal no habla de lo que dejas ir, sino de lo que ocurre dentro de ti cuando el peso finalmente desaparece. Y esa señal es una de las más reveladoras de todo este proceso. Señal número 5. El peso que desapareció sin explicación. Hay una señal que muchas personas sienten, pero pocas saben explicar. No ocurre de golpe, ni viene acompañada de grandes cambios externos. Tu vida puede verse igual que antes. Las mismas responsabilidades, las mismas personas, los mismos desafíos cotidianos. Y aún así, algo dentro de ti pesa menos. No es euforia, no es entusiasmo exagerado, es una ligereza tranquila que aparece sin aviso. Antes, cada día parecía una carga. Despertabas con una presión interna difícil de nombrar, como si llevaras encima responsabilidades invisibles, culpas antiguas o expectativas que nunca terminaban de cumplirse. Pero ahora eso ya no está igual. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tú dejaste de cargar con todo. Has soltado pesos que ni siquiera sabías que llevabas. El deber de salvar a todos, la culpa por lo que no salió como esperabas, la exigencia constante de ser más, hacer más, demostrar más. Y cuando esos pesos caen, el cuerpo lo nota. Respiras más profundo, caminas más lento, duermes con menos tensión, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te responsabilizas por lo que no depende de ti. En las enseñanzas budistas se habla del cese, del sufrimiento, no como la ausencia de problemas, sino como el fin de la resistencia interna. Eso es lo que estás empezando a vivir. Has comprendido que no puedes cargar con la historia de todos, que amar no significa sacrificarte, que acompañar no es lo mismo que cargar, y esa comprensión trae alivio. Tal vez te has sorprendido a ti mismo sonriendo sin razón aparente, o sintiendo paz en momentos en los que antes solo había tensión. No es cansancio, no es resignación, es descanso interior. Las tradiciones antiguas explican que cuando el alma deja de oponerse a la vida, el peso se transforma en fluidez. La existencia deja de sentirse como una lucha constante. Tú estás entrando en ese estado. Ya no empujas lo que no avanza. Ya no te culpas por lo que no controlas. Ya no cargas el pasado como si todavía estuviera ocurriendo. Y esa ligereza es sagrada, porque no llega por suerte. Llega cuando el alma entiende que sobrevivir no es vivir. Si últimamente sientes que puedes enfrentar el día con más suavidad, presta atención.
Si notas que las cosas ya no te aplastan como antes, escucha esto. Tu alma ha dejado de caminar con cadenas. Ha comenzado a moverse con conciencia. Esta señal indica que la lección más pesada ya fue integrada, que el peso que te acompañó durante años ya no tiene sentido, y cuando el peso desaparece, algo nuevo se abre paso, porque al soltar la carga interna, el pasado pierde fuerza, y cuando el pasado deja de pesar, deja también de gobernar tu presente. La siguiente señal habla precisamente de eso, de lo que ocurre cuando los recuerdos ya no tienen poder sobre ti, y esa señal marca un punto de no retorno en este camino del alma. Señal número 4. El pasado perdió autoridad. Hay una señal que marca un cambio muy profundo en el alma. No es visible desde fuera, pero por dentro lo transforma todo. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Los recuerdos siguen ahí. Las experiencias existieron. Nada fue borrado, pero ya no mandan. Antes, el pasado aparecía como una herida abierta. Un pensamiento bastaba para activar tristeza, enojo o culpa. Sentías que lo que viviste seguía decidiendo cómo debías sentirte hoy. Pero ahora, eso ha cambiado. Puedes recordar sin romperte, puedes hablar de tu historia sin cargarla en el pecho, puedes mirar atrás sin sentir que algo te arrastra. Y eso no es olvido, es integración. En las prácticas de observación profunda se enseña que cuando la mente madura, deja de identificarse con los recuerdos. Los ve pasar, pero no se convierte en ellos. Eso es exactamente lo que te está ocurriendo. Antes eras la herida, ahora eres quien la observa con comprensión. El pasado ya no te define, ya no te encierra en una versión antigua de ti, ya no te obliga a demostrar nada. Tal vez has notado que puedes visitar lugares, personas o conversaciones que antes evitabas. No porque ya no importen, sino porque ya no duelen igual. Has dejado de pedirle al pasado explicaciones que nunca pudo darte. Has dejado de esperar disculpas que no llegaron. Has dejado de vivir con la sensación de que algo quedó inconcluso. Y en ese soltar apareció la libertad. Las tradiciones espirituales enseñan que el sufrimiento se prolonga cuando intentamos cambiar lo que ya fue. Pero cuando aceptamos profundamente lo vivido, el pasado pierde autoridad. Tú hiciste eso, no desde la mente, sino desde el alma. Por eso ahora puedes estar en el presente sin miedo a que los recuerdos te tomen por sorpresa, porque ya no te gobiernan. Si últimamente has notado que tu historia ya no pesa como antes, presta atención. Si puedes recordar sin resentimiento, escucha esto. Tu alma ya cerró ese capítulo, no porque lo haya negado, sino porque lo comprendió. Y cuando el pasado deja de controlar tu presente, algo muy importante ocurre. Empiezas a vivir desde el ahora, no desde la herida. Eso es una señal clara de que el ciclo de repetición se rompió. Y cuando ese ciclo se rompe, la vida se vuelve más simple, más ligera, más verdadera. La siguiente señal va aún más profundo. No tiene que ver con recuerdos ni con historias, sino con la forma en que te relacionas con los demás. Porque cuando el pasado ya no manda, tampoco necesitas tener la razón, y esa es una libertad todavía mayor. Señal número 3. Ya no necesitas tener la razón. Hay una señal que aparece cuando el alma ha soltado una de sus últimas batallas internas. Es silenciosa, pero profundamente liberadora. Ya no necesitas tener la razón. Antes, defender tu punto de vista era importante. Sentías la urgencia de explicar, justificar o corregir lo que otros decían de ti. Cada discusión se vivía como una prueba que había que ganar. Pero ahora algo cambió. Escuchas sin reaccionar de inmediato.
Dejas pasar comentarios que antes te habrían encendido y eliges el silencio no por debilidad, sino por claridad. Esto no es indiferencia, es discernimiento. En las enseñanzas antiguas se dice que cuando la mente deja de aferrarse al juicio, puede ver las cosas tal como son, sin necesidad de imponer una verdad. Eso es lo que empieza a ocurrirte. Has descubierto que muchas victorias dejan cansancio, que tener la razón a veces separa más de lo que une, y que la paz no llega después de convencer a alguien, sino después de soltar la necesidad de hacerlo. Por eso, ahora eliges distinto, no porque no puedas responder, sino porque ya no lo necesitas. No porque no tengas argumentos, sino porque ya no quieres usarlos como defensa. Tal vez te has sorprendido dejando una conversación inconclusa o escuchando una opinión contraria sin sentir el impulso de corregirla. Y lejos de sentirte menos, te sentiste más liviano. Eso es una señal clara de madurez interior. El ego necesita ganar para sentirse seguro. El alma, cuando ya aprendió, solo necesita coherencia. Tú has empezado a vivir desde ahí. Ya no te explicas para ser aceptado. Ya no te impones para sentirte válido. Ya no luchas por reconocimiento. Y en ese soltar apareció una fuerza nueva, una fuerza tranquila, una firmeza suave, la certeza de que tu verdad no necesita ser defendida todo el tiempo. Si últimamente has notado que eliges la paz por encima de la discusión, presta atención. Si prefieres entender antes que ganar, escucha esto. Tu alma está dejando atrás la última capa del conflicto externo. Y cuando eso ocurre, algo profundo se revela. Empiezas a reconciliarte contigo mismo. Dejas de exigirte perfección. Dejas de cargar con la presión de demostrar quién eres. La siguiente señal habla precisamente de ese cambio. No de discusiones ni de opiniones, sino de cómo tu mirada empieza a transformarse. Porque cuando ya no necesitas tener la razón, empiezas a ver belleza donde antes solo veías ruido. Y esa señal es una de las más sutiles y poderosas de todas. Señal número 2. La belleza regresó a lo simple. Hay una señal muy sutil que solo aparece cuando el alma ya no está corriendo. No hace ruido, no llama la atención, pero lo cambia todo. Empiezas a encontrar belleza en lo simple. Antes necesitabas estímulos para sentirte vivo, más movimiento, más logros, más respuestas. Confundías plenitud con ocupación y calma con distracción, y sin darte cuenta, te alejabas de lo esencial. Pero ahora algo es distinto. Hoy puedes quedarte con lo pequeño y sentir que es suficiente. Una taza de té caliente, la luz entrando por la ventana, un momento de silencio sin expectativas, y en lugar de vacío aparece gratitud. Esto no es conformismo, es presencia. En las enseñanzas del budismo se habla de volver a la hora como el único lugar donde la vida ocurre de verdad. Cuando la mente deja de buscar, el alma empieza a ver. Eso es lo que te está pasando. Has dejado de perseguir experiencias para sentirte completo. Has dejado de medir tu valor por lo que logras o acumulas. Has dejado de correr detrás de algo que siempre parecía estar más adelante. Y al detenerte, algo hermoso ocurrió. Descubriste que la paz no estaba lejos, estaba aquí. Tal vez te has sorprendido disfrutando momentos que antes habrías ignorado. Una conversación sencilla, una caminata sin rumbo, el sonido del viento o el agua. Y sin saber por qué, algo dentro de ti se acomoda. Las tradiciones antiguas enseñan que cuando el alma deja de resistirse al presente, la vida se vuelve clara. No porque sea perfecta, sino porque es real.
Tú estás entrando en ese estado. Ya no necesitas que todo sea extraordinario para sentirte bien. Ya no buscas llenar el día de ruido para evitar sentir. Ahora puedes estar contigo mismo sin huir. Si últimamente notas que lo simple te conmueve más que lo espectacular, presta atención. Si encuentras sentido en lo cotidiano, escucha esto. Tu alma ya no está buscando escape, está habitando. Y cuando el alma habita el presente, deja de vivir desde la carencia, deja de sentir que siempre falta algo. Empieza a sentirse completa, incluso en la quietud. Esta señal indica que el deseo constante se ha calmado, que la ansiedad por llegar a otro lugar empieza a disolverse, y cuando eso ocurre, el camino se acerca a su punto más profundo, porque si puedes ver belleza en lo simple, significa que ya no estás huyendo de ti, estás regresando. La siguiente señal es la más íntima de todas. No se nota en lo que haces ni en lo que dices. Se nota en la relación que tienes contigo mismo, y esa es la señal que confirma que el ciclo se ha cerrado. Señal número 1. Has hecho las paces contigo mismo. Hay una señal que no necesita demostrarse, no se explica con palabras, simplemente se siente. Has hecho las paces contigo mismo. Y cuando esto ocurre, el alma descansa de verdad. Antes vivías en una conversación interna constante, revisabas el pasado, te juzgabas por lo que hiciste o no hiciste, te exigías ser distinto para sentirte suficiente. Siempre había algo que corregir, algo que reparar, algo que demostrar. Pero ahora eso se ha suavizado. Ya no te hablas con dureza, ya no te castigas por no haber sabido más antes, ya no te persigues con pensamientos que preguntan ¿qué habrías hecho diferente? Hoy te miras con comprensión, no porque todo haya sido perfecto, sino porque entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y esa comprensión cambia todo. En las enseñanzas espirituales se dice que el primer paso hacia la libertad no es cambiar el mundo, sino dejar de pelear contigo mismo. Cuando la guerra interna termina, el alma encuentra hogar. Eso es lo que te está pasando. Has dejado de exigirte ser otra persona. Has soltado la imagen de quien creías que debías ser. Has aceptado tu historia sin rechazar ninguna parte de ella. Y en esa aceptación apareció algo nuevo: compasión. No solo hacia los demás, sino hacia ti. Te permites descansar, te permites equivocarte, te permites ser humano. Ya no necesitas perdón externo para sentir paz, porque tú mismo te lo has concedido. Tal vez has notado que puedes mirarte al espejo sin reproche, que puedes recordar tus errores sin vergüenza, que puedes hablar de ti sin dureza. Eso no es indiferencia, es sanación profunda. Cuando haces las paces contigo mismo, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el corazón deja de defenderse y algo muy sutil ocurre. Tu presencia cambia. No tienes que decir que estás en paz. Se nota. Tu forma de escuchar es distinta. Tu mirada es más suave. Tu energía deja de empujar y empieza a sostener. Las tradiciones antiguas enseñan que cuando el alma deja de castigarse, se libera del último peso, ese peso que no venía de afuera, sino de la exigencia interna. Tú ya soltaste eso. Por eso ahora puedes estar contigo sin miedo, sin huir, sin ruido. Si últimamente sientes que ya no te persigues, presta atención. Si puedes estar contigo mismo sin tensión, escucha esto. Has llegado al centro de tu proceso, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te rompes con lo que falta. Esta señal confirma algo muy importante. Tu alma ya no está aprendiendo desde la herida, está viviendo desde la conciencia.
Y cuando eso ocurre, el ciclo se completa. No con un final dramático, no con una revelación ruidosa, sino con una certeza tranquila. La certeza de que estás bien contigo, de que no necesitas ser distinto, de que no tienes que demostrar nada más. Has llegado a casa, y cuando un alma llega a casa, ya no corre, ya no lucha, ya no se pierde. Simplemente vive. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No porque este video tenga algo especial, sino porque algo dentro de ti ya estaba listo para escucharlo. Las señales que acabas de recorrer no hablan de pérdida, hablan de integración. No anuncian un final doloroso, sino el cierre de una etapa que exigió todo de ti. Durante mucho tiempo, tu alma estuvo aprendiendo a través del error, del apego, del miedo, del dolor que no siempre tuvo explicación, y aún así, seguiste. No porque fueras fuerte todo el tiempo, sino porque había algo en ti que no se rendía, algo que seguía buscando sentido incluso cuando la vida parecía injusta o confusa. Hoy, ese algo ya no busca. Reconoce que lo vivido tenía un propósito, aunque no lo entendieras entonces. Reconoce que cada caída te enseñó algo que no habrías aprendido de otra manera. Reconoce que sobrevivir no fue en vano. Cuando el alma termina de aprender su lección más difícil, no hay fuegos artificiales, no hay anuncios, no hay aplausos, hay silencio, hay alivio. Hay una sensación suave de haber llegado a un lugar interno donde ya no hace falta defenderse. Quizá por eso, últimamente no sientes urgencia, no corres como antes, no persigues respuestas con la misma ansiedad. No porque te hayas desconectado de la vida, sino porque te reconectaste contigo. Este estado es profundamente sagrado, porque no se trata de saber más, sino de necesitar menos. No se trata de controlar, sino de confiar. No se trata de ganar, sino de descansar. Muchas personas pasan la vida entera luchando contra su historia, contra lo que fueron, contra lo que no pudieron cambiar. Tú ya no. Tú miraste tu historia de frente, la aceptaste sin maquillarla, la integraste sin negarla, y al hacerlo, algo dentro de ti se acomodó para siempre. Por eso ahora el silencio no te asusta, por eso puedes soltar sin resentimiento, por eso el peso interno se alivió, por eso el pasado ya no manda, por eso no necesitas tener la razón, por eso lo simple volvió a tener belleza, y por eso finalmente hiciste las paces contigo mismo. Este conjunto de señales no aparece en cualquier momento de la vida, aparece cuando el alma ya no necesita repetir, cuando el aprendizaje se completó. En las tradiciones espirituales se dice que hay almas jóvenes y almas antiguas, no por edad, sino por experiencia. Las almas antiguas no hacen ruido, no buscan reconocimiento, no necesitan demostrar que saben, solo están, y en su presencia algo se calma. Si hoy te sientes más tranquilo, más liviano, más en paz con quien eres, no minimices eso. No lo llames apatía, no lo confundas con cansancio. Es sabiduría encarnada. Es el resultado de haber atravesado lo que otros evitan, de haber sentido lo que muchos reprimen, de haber seguido adelante cuando habría sido más fácil endurecerse. Tu alma no se está yendo de la vida, se está despidiendo de la lucha interna, del conflicto constante, de la necesidad de demostrar. Y esa despedida no es triste, es liberadora. A partir de aquí, la vida no necesariamente se vuelve perfecta, pero se vuelve honesta. Ya no vives desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no reaccionas por reflejo, sino por elección. Ya no te pierdes en el ruido, porque sabes volver a ti.
Este es el punto donde muchas personas comienzan a acompañar sin darse cuenta, no porque den consejos, sino porque su sola presencia transmite calma. Tu energía cambia, tu forma de escuchar cambia, tu manera de estar cambia, y otros lo sienten, no porque digas que estás en paz, sino porque ya no luchas. Si este estado ha llegado a ti, hónralo. No intentes volver atrás. No te exijas ser como antes. No hace falta. Has cerrado un ciclo que tomó años, tal vez vidas, y ahora puedes vivir desde otro lugar, un lugar más suave, más verdadero, más humano. Recuerda esto. No viniste a esta vida a ser perfecto. Viniste a ser consciente. Y eso ya lo estás logrando. Si este video tocó algo dentro de ti, no lo guardes en silencio. Déjame un comentario. Cuéntame cuál de las señales resonó más contigo. A veces, escribirlo es una forma de reconocerlo. Si sientes que este contenido te acompaña, suscríbete al canal. Este espacio está hecho para almas que han caminado mucho y ya no quieren luchar más. Y si conoces a alguien que está atravesando este proceso en silencio, comparte este video. Tal vez no necesita consejos. Tal vez solo necesita sentirse comprendido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Y gracias por estar en este camino donde no venimos a demostrar nada, sino a volver a casa.